Muy buenos días. Hoy regresamos para seguir hablando de las terapéuticas actuales en el cáncer. Y vamos a hablar de una terapéutica de la que estoy seguro que todos ustedes han oído y es de los anticuerpos monoclonales. Hablamos de las vacunas, hoy vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales que no son lo mismo que las vacunas. ¿Está claro? Bien. Los anticuerpos monoclonales son producidos en laboratorio. Primera cosa que tenemos que tener presente, ¿no? Porque son de un clon, son de un tipo, todos son igualitos. Primero debe identificarse el antígeno que queremos atacar. Recuerde que hemos hablado de antígeno y anticuerpo. Y después producir, diseñar el anticuerpo que va a unirse a este antígeno. Y entonces, ya una vez diseñado el anticuerpo que va a unirse al antígeno, hay que hacer múltiples copias de este anticuerpo. Y esto ya es lo que se conoce como anticuerpo monoclonal, que se produce por bioingeniería. No es producción natural, es producción de medicamentos por métodos de bioingeniería. Los anticuerpos monoclonales, repito, no son vacunas, son productos del sistema inmune para identificar y atacar a objetivos específicos. La vacuna lo que busca es activar nuestro sistema inmune para que produzca anticuerpos que no son monoclonales, son anticuerpos propios del organismo y que pueden ir dirigidos contra varios tipos de antígenos presentes en la vacuna. El anticuerpo monoclonal va dirigido contra un solo tipo de antígeno, contra el que fue diseñado. Los anticuerpos monoclonales se utilizan para varias enfermedades y no todas son malignas, porque siempre estamos pensando en anticuerpos monoclonal contra las enfermedades malignas, pero no todos son contra enfermedades malignas. La diferencia entre los anticuerpos monoclonales y las vacunas consiste en que los primeros son armas de un solo uso. Es decir, atacan directamente a la célula tumoral, la marcan para que sea blanco del sistema inmune, pero son agotables. Es decir, se utiliza y no vuelve a producirse. Hay que volverle a administrar al paciente anticuerpos monoclonales. La vacuna activa del sistema inmune que actúa produciendo anticuerpos contra los antígenos ante los que ha sido activado. Estos anticuerpos se unen a las proteínas del tumor y la atacan. Y entonces esta es una diferencia muy importante porque el anticuerpo monoclonal va dirigido a usarse una vez, de un solo uso, se acabó. La vacuna va dirigida a estimular el sistema inmunológico para que produzca muchos anticuerpos que van a ser utilizados y van a estar produciéndose constantemente. La otra diferencia es que el anticuerpo monoclonal solo va a atacar el antígeno contra el que fue diseñado. La activación del sistema inmune por medio de vacuna puede activar múltiples anticuerpos contra diferentes antígenos. Mientras que el anticuerpo monoclonal se usa y ya ataca la célula tumoral y termina su función, en las vacunas se activa el sistema inmunológico de forma más completa. Esto demora alrededor de 2 o 3 semanas. En 2 o 3 semanas la respuesta inmune adaptativa está activada, se van a producir anticuerpos contra células tumorales, las células citotóxicas van a atacar a las células tumorales y todo esto va a desencadenar una respuesta inmune constante y progresiva que se va a mantener mientras existan antígenos. Pero además de eso hay otra situación. La activación del sistema inmune hace que aparezcan células de memoria, linfocitos T de memoria, que se acuerdan del antígeno. Y en caso que el tumor se controle más o menos y se disminuya la respuesta inmunológica, pero aparezcan de nuevo células tumorales, esos linfocitos de memoria las reconocen y dicen, a mí me activaron contra ese antígeno, y me dijeron que había que atacarlo cada vez que aparezca. Así que, sistema inmune, actívese y ataque a ese antígeno, que es un antígeno reconocido, identificado y que ya una vez combatimos. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende de cada caso en particular. Los anticuerpos monoclonales actúan estimulando las células que ya se activaron por reconocimiento antigénico. Las vacunas activan las respuestas inmunes por medio de la presentación del antígeno. Es una diferencia. Los anticuerpos monoclonales lo que hacen es marcar a los tumores para que las células del sistema inmunológico nuestro, que ya estaban activadas anteriormente, los ataquen. En el caso de las vacunas, lo que hacen es activar el sistema inmunológico para que ataque. En los pacientes con tumores, ya el sistema inmunológico está activado. Lo que está activado y la célula tumoral ha conseguido escapar, esconderse, disfrazarse, como ya me explicamos, pero el sistema inmunológico está activado contra ella. Con los anticuerpos monoclonales existen 4 tipos según su origen. El primer tipo, murinos, están hechos con proteínas de ratón y no tienen problemas, son proteínas de ratón, pero no afectan al ser humano, y no nos convierten en ratones, como dicen alguna gente por ahí. ¿En qué termina el nombre? El nombre termina en OMAB. Todo anticuerpo monoclonal que ustedes vean que el nombre termina OMAB está hecho con proteínas de ratón.
El segundo grupo son los quiméricos. Están hechos en parte con proteínas de ratón, en parte con proteínas de seres humanos, y entonces se llama XIMAB. XIMAB. Cuando ustedes vean un anticuerpo monoclonal que termine XIMAB, mitad es proteína de ratón, mitad es proteína humana. Los humanizados son hechos con proteínas humanas, pero algún poquito de proteína de ratón se le incorpora para algunas funciones, para algunas partes de ellos, etc. Y terminan ZUMAB, Z-U-M-A-B, ZUMAB. Todo anticuerpo monoclonal que ustedes ven que termina en ZUMAB con Z es un anticuerpo humanizado. Principalmente está hecho con proteína humana, pero tiene un poquito de proteína de ratón. Y nos queda el anticuerpo monoclonal hecho con proteínas humanas. Ese ni tiene la X ni tiene la Z. Ese es UMAB solo. UMAB. No tiene Z antes de la U, no tiene X antes de la U y, desde luego, es U, no es O, como es en los de ratón. El ratón tiene una O, OMAB. El humano es UMAB. El humano mezclado con ratón es ZIMAB con X, porque es de quimera, y el humanizado, que casi todo es proteína humana, pero tiene un poquito de ratón, es ZUMAB con Z. Otra forma de clasificar los anticuerpos monoclonales es dependiendo de la composición de ellos. Los más utilizados son los llamados anticuerpos monoclonales puros. Son anticuerpos que no están asociados a ningún otro producto. Ellos reconocen la célula tumoral o el antígeno que presenta la célula tumoral, se unen a él, identifican esa célula y la marcan para que el sistema inmunológico, que debe estar activado, la ataque y la destruya. Su mecanismo de acción puede ser por unirse a antígenos presentes en las células cancerosas y marcarlas, que ya explicamos. Por ejemplo, el alemtuzumab se une a un receptor de membrana que se llama CD52, que nada más está en linfocitos de los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Por eso nada más va a atacar linfocitos de pacientes con leucemia linfocítica crónica, no va a atacar ninguna otra célula de ningún otro sistema, ni aquellos que no presenten este antígeno. Otros inhiben los puntos de control inmunitario, o sea, no marcan la célula para que sea atacada, sino que ellos hacen, inhiben puntos de control inmunitario que limitan la respuesta inmune, porque son puntos que en la célula tumoral se utilizan, como habíamos explicado en el escape tumoral, para neutralizar la acción de las células de defensa. Entonces ellos inhiben este punto y a la célula de defensa puede atacar a la célula tumoral con mayor facilidad. Otro grupo se une a antígenos que permiten a las células cancerosas crecer o propagarse. No van a activar el sistema inmune directamente, sino que van a neutralizar a algunos antígenos propios de la célula cancerosa que facilitan su desarrollo y su crecimiento. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la vacuna de HER2, o sea, de vacunas dirigidas contra la proteína HER2 que está en la superficie de algunos tipos de cáncer, sobre todo mama y estómago. Si es activado HER2, las células tumorales crecen. Ahora, cuando el HER2 está unido a un antígeno monoclonal, no puede ser activado. Y como no puede ser activado, entonces la célula tumoral no se desarrolla y no crece. Otro grupo se produce unido a un medicamento. Acá el primer grupo que ya vimos tiene objetivo estimular el sistema inmunológico, tiene objetivo neutralizar puntos de la célula tumoral que pueden inactivar el sistema inmunológico, y tiene el tercer grupo que lo que hacen es unirse a proteínas de superficie para crecimiento y desarrollo de la célula tumoral y neutralizar. Ahora vamos a ver otro grupo de anticuerpos monoclonales, no aquellos, no los puros. Vamos a ver un grupo de anticuerpos monoclonales que están unidos a un medicamento citostático o a una partícula radioactiva. Son los llamados anticuerpos monoclonales conjugados. ¿Qué hacen ellos? Ellos buscan a la célula que posee ese antígeno para que ellos fueron diseñados, se unen a esa célula y entonces al unirse a la célula liberan el citostático o la sustancia radioactiva, y entonces el citostático o la sustancia radioactiva, que son liberados ahí en presencia de la célula tumoral, atacan a la célula tumoral. Y el ataque contra células no tumorales es mínimo o nulo. ¿Por qué? Porque la sustancia activa que va a atacar a la célula ha sido liberada donde está la célula tumoral, no en otro lugar. Bien dirigida, direccionados. Son los llamados anticuerpos monoclonales combinados. Y se clasifican en anticuerpos monoclonales radiomarcados, que están unidos a pequeñas partículas radioactivas. Por ejemplo, ibrimumab,
Maptiocetan, Cevalin, el nombre comercial es Cevalin, es más fácil, ¿eh? Actúa contra el antígeno CD20 de los linfocitos B. Y estos anticuerpos actúan como transportadores de una sustancia radioactiva hasta la célula tumoral o sus alrededores para que ataque la célula. El otro grupo son anticuerpos quimioetiquetados, que tienen unidos potentes medicamentos antitumorales, los transportan hasta las células tumorales específicas y ahí los liberan. Ejemplo, Adcetris, que es un medicamento del nombre comercial, voy a decir los nombres comerciales, que según el antígeno CD30, transporta un quimioterápico. Ejemplo, el Adotrastuzumab, Sumab quiere decir que tiene un poquitico de proteína de ratón, recuerden eso, ¿eh? Es proteína humana, pero con un poquitico de proteína de ratón. Son los anticuerpos humanizados. Se une a la proteína HER2, que ya hemos hablado de ella, y entonces tiene un medicamento que actúa sobre la célula tumoral y la lesión. Anticuerpos monoclonales biespecíficos. Estos son otros anticuerpos. Hablamos los unidos a partículas radioactivas, los unidos a citostáticos, y este es el tercer grupo. Ellos están formados por dos partes del anticuerpo y pueden unirse a dos proteínas diferentes. Todos los anticuerpos tienen forma de Y y se unen a dos puntos antigénicos, al mismo. Ahora estos que tienen, este se une a un antígeno y este se une a otro antígeno. Y esto hace que liguen puntos específicos en la superficie de la célula. Ahí tenemos el blincito que utiliza para tratar algunos tipos de leucemia. Se une por una parte a la proteína CD19 de la superficie de la célula leucémica y por la otra se une a la proteína CD3 que está presente en las células T. Va a unir la célula leucémica con un linfocito que ataca a la célula leucémica. Una de los dos es como encadenar al policía con el delincuente para que el delincuente no se escape. Es lo que hace este tipo de anticuerpos y así consigue destruir a las células tumorales por unirlas a la célula que las va a atacar o neutralizar. Resumiendo, los anticuerpos terminados en OMAP son producidos con proteína de ratón, los anticuerpos terminados en CMAP con X son producidos con proteína de ratón y de humanos. Los anticuerpos terminados en SUMAP con Z son producidos con proteína humana y un poquito de proteína de ratón, y los terminados en UMAP sin Z y sin X son producidos con proteínas humanas exclusivamente. Por su composición pueden ser puros, que se unen a proteínas tumorales, se unen a puntos de regulación y control inmune, y los que se unen a proteínas que facilitan el desarrollo tumoral neutralizándolas. Anticuerpos conjugados que pueden ir unidos a sustancias radioactivas o a citostáticos para liberarlos en el entorno tumoral donde está la célula tumoral y que el daño a otras células no exista o sea mínimo. Y anticuerpos biespecíficos que unen dos antígenos diferentes al mismo tiempo, generalmente de dos células distintas, y van a hacer que la célula tumoral se encadene a una célula inmunológica que la va a atacar. Estos son los anticuerpos monoclonales que se utilizan actualmente y que pueden producir, como es lógico, síntomas no deseados, como todo medicamento, como toda sustancia, y entre los síntomas no deseados que pueden producir los anticuerpos monoclonales tenemos lo de las reacciones específicas, como ya habíamos hablado anteriormente con la vacuna, que es la respuesta del sistema inmunológico, que produce entonces una serie de síntomas que no son específicos, pues son de la respuesta inmune humoral, respuesta inmune no adaptativa, como son por ejemplo fiebre, escalofríos, debilidad general, dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, presión arterial baja por liberación de sustancias vasoactivas y erupciones cutáneas, que no quiere decir que es alergia, quiere decir que es una respuesta no deseada a este tipo de anticuerpos monoclonales. Son los síntomas más importantes que pueden aparecer como reacción adversa. Otros síntomas indeseables que también pueden aparecer, pero ya ahora son producidos por el efecto directo del anticuerpo contra el blanco del que van dirigidos, son, por ejemplo, el bevacizumab, que va a atacar al factor de crecimiento vascular, pues entonces puede producir sangramiento porque afecta el crecimiento del vaso sanguíneo, puede producir hipertensión arterial, enlentecimiento de la cicatrización, formación de coágulos de sangre y daño renal. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es impedir o retardar la aparición de nuevos vasos sanguíneos y tiene estas complicaciones. Cetuximab es otro que se une a proteínas celulares relacionadas con la adherencia y entonces puede causar erupciones graves en algunas personas. Es este anticuerpo específico. Finalmente, se han creado células capaces de producir anticuerpos muy específicos. Son las llamadas CAR-T, del inglés Chimeric Antigen Receptor. El método consiste en que se extraen linfocitos T del paciente y en el laboratorio
en la membrana del linfocito T se colocan receptores quiméricos, receptores hechos con partes, elaborados por ingeniería genética con partes de anticuerpos. Y entonces estos receptores, estas células son liberadas al torrente sanguíneo. Como ellas tienen receptores de anticuerpos, ellas reconocen aquella célula tumoral que tiene el antígeno en su superficie, se unen a ellas y las atacan. Está formada por linfocitos T citotóxicos a los que se le ha colocado anticuerpos en la superficie para reconocer oncoproteínas. Recuerden esto, han sido manipulados por la ingeniería genética fuera del cuerpo humano y vueltos a colocar dentro del cuerpo humano. ¿Les recuerda algo? Sí, aquellos que hablamos en la vacuna. ¿Recuerdan? Que hablamos que ese es un método utilizado en la vacuna, obtener células del sistema inmunológico, sensibilizarlas fuera del sistema inmunológico y colocarlas de nuevo. Aquí no se sensibilizan, se le coloca un receptor para reconocer antígenos tumorales. Es la diferencia. Pero por eso no se les considera como vacuna, se les considera como anticuerpo monoclonal, porque el receptor que se le coloca en la superficie está formado por anticuerpos hechos por ingeniería genética. Este es un método que actualmente no está aún aprobado, está en estudio, está en investigación, pero que abre perspectivas futuras, porque hace que linfocitos citotóxicos reconozcan directamente célula tumoral, la ataquen y la destruyan. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Si no están muy atiborrados de cosas que aburren a veces un poquito, porque son un poquito complejas, los espero en el próximo programa, para seguir hablando de métodos actuales, modernos y métodos futuros en el tratamiento del cáncer. Hasta luego.